Primero los hicieron salir de México, abandonar su propia tierra, abandonar sus pueblos, sus familias, sus costumbres. Ir a otro lugar, tal vez en algunos casos, no otro sino el propio de la patria despojada, aquellos pedazos, aquellos fragmentos y jirones que arrancara a Estados Unidos a México en la inicua, en la injusta guerra de 1847, cuando tras el justo reclamo de México por Texas, Estados Unidos invadiera México. Y después de la invasión, en el caos, el desorden y las traiciones, en medio de aquellas divisiones que Poinsett, primer embajador de los Estados Unidos, había sembrado en México, la cizaña entre nuestros políticos en Estados Unidos, independientemente de las diversas ideologías o modos de pensar, su clase política tenía un propósito y un fin. Creía en el destino manifiesto y ya se aprestaba a crear el monroísmo. Estaba entendido entre ellos y era asunto compartido por los partidos, por las distintas tendencias, que había que dominar América, había que expandirse porque se necesitaba territorio. Despojados por el Tratado de Guadalupe Hidalgo y reducidos a casi nada, porque nuestros políticos sí peleaban entre sí por la pura ambición. Las ideologías formaban parte de este conflicto, pero lo más importante, lo más relevante, es que nuestras élites, traicionando a México, se dedicaban a ver por sus intereses. Y en medio de eso, éramos invadidos y despojados de nuestro territorio. A esos territorios han ido a parar durante el siglo XX y particularmente durante la era neoliberal una gran cantidad de mexicanos que han sido expulsados de su propia patria. A esos terrenos y esas tierras que esencialmente siguen siendo nuestras, pero que hoy y desde hace algún tiempo están dominadas por las barras y las estrellas, están sojuzgadas, están ocupadas y bueno, se han vuelto suyas y el derecho internacional que convalida cualquier invasión se lo reconoce. La ideología neoliberal, los gobiernos neoliberales fueron educados en las universidades o sus elementos fueron educados en las universidades de los Estados Unidos. En ellas, bajo la idea, el propósito, la meta trazada por los propios gobernantes estadounidenses y sus élites, a ellas, a sus universidades, fueron a parar nuestras supuestas élites a educarse, a instruirse, a informarse y sobre todo a adoctrinarse. Creyeron que cuanto era México no valía la pena. Interiorizaron e hicieron suyo eso de que México era una nación subordinada, tercermundista y destinada al fracaso. Que el único modo de ser algo en el concierto de las naciones no era ser nosotros mismos, ni recuperar nuestras raíces, hablar de nuestra síntesis cultural, racial, considerarnos una nación distinta y digna de existir, y con suficientes elementos capaces de sacarla adelante. Con capacidad, con inteligencia, con trabajo, con esfuerzo, un pueblo con virtudes, no. Ellos pensaban que la única solución era imitar a los Estados Unidos. Era ser como los Estados Unidos y convertirse en una caricatura de esa nación. Ya en el siglo XIX, algún tonto, algún desencaminado, algún individuo carente de sentido común y de patriotismo, había dado en llamarnos Estados Unidos mexicanos, cuando ni éramos estados ni éramos unidos, solo éramos México. Pero había que fracturar una unidad para luego artificialmente unirla en una federación con estados que nunca existieron. Como en Estados Unidos las 13 colonias tuvieron existencia propia y autonomía y requirieron unidad federativa. México no. Entonces fuimos, a imagen y semejanza suya, los grotescos,
los vulgares Estados Unidos mexicanos, y no la República Mexicana, como he dicho, simplemente México. Pues allá los neoliberales expulsaron a nuestros compatriotas porque decidieron que el campo no era asunto que debiera cuidarse, que debiera cultivarse, porque las inversiones públicas no debían existir y porque además era fácil concebir un proyecto y ejecutarlo en el que el gobierno o los gobiernos neoliberales corruptos y traidores se deshicieran de una gran cantidad de mexicanos para ya no ser responsables de ellos, sobre todo de los más pobres. Después vino el despojo, disfrazado de concesión de propiedad, con la reforma del artículo 27 constitucional en tiempos de Salinas. Privatizar o destrozar el ejido, ¿para qué? Para romper la unidad y la posibilidad de tener extensiones de tierra mayores en las que cultivar. Acabar con los respaldos al campo, no subsidiar en absoluto, porque los gobiernos neoliberales no creen en los subsidios, salvo que se llamen Estados Unidos de América. Los gobiernos neoliberales no creen en el respaldo al propio pueblo. Los gobiernos neoliberales no creen que la cultura deba ser salvada ni las comunidades rescatadas. Los gobiernos neoliberales no creen que el ser humano es primero y después el dinero. Los gobiernos neoliberales traidores y apátridas no consideran que el pobre sea un sujeto, sino un objeto descartable, una cosa, una nada. Así expulsaron uno a uno en millones a mexicanos que hoy se encuentran amenazados, según se dice, de expulsión. Expulsión que no fue sino la concreción, la consecución de un plan premeditado, pero que de vez en vez ejecutaban demócratas o republicanos y que no era definitivo porque convenía a ellos tener dentro de su territorio a ciudadanos de otras naciones, particularmente mexicanos, trabajando en los trabajos peor pagados, más bajos, no más viles porque todo trabajo es digno, pero sí de lo más bajo en la escala social, los trabajos que probablemente los estadounidenses no querían hacer. Hasta Vicente Fox dijo alguna barbaridad que luego le fue reprochada, que los nuestros hacían trabajos que algunos otros, aquellos considerados lo más bajo de esa sociedad, despreciados y discriminados en plenos años 60. Hay que notar que esa sociedad tan democrática en los años 60 todavía no incorporaba una parte de su sociedad o no incorporaba una parte de sus habitantes a su sociedad y hacía práctico apartheid dentro de su territorio. Pues bien, los nuestros, dicen, hacían trabajos que ni estos otros querían, decía Vicente Fox, despreciando a los nuestros en lugar de exigir derechos para los nuestros. No es Donald Trump el que expulsa a muchos mexicanos, es cada gobierno estadounidense. No es Donald Trump quien construye un muro, es cada gobierno estadounidense. No es Donald Trump quien discrimina, quien amenaza, quien separa familias, quien pretende expulsar de su territorio a mexicanos que trabajan honradamente y que previamente fueron expulsados, como lo he dicho hasta el cansancio, por los gobiernos que les sirvieron a ellos, que fueron formados, educados, alienados, que fueron convertidos en esclavos por ellos. Servir a sus intereses era todo. La expulsión de mexicanos hacia el extranjero es una de las tragedias más grandes de nuestra historia. Así no lo ven algunos, lo ven como una normalidad que muchos ciudadanos mexicanos, que muchos hombres y mujeres de carne y hueso, con dignidad y hermanos nuestros, se encuentran en el exilio padeciendo de todo, no solamente limitaciones, apreturas y discriminación, sino ataque a su identidad y a su cultura, sino pérdida de sus hijos y de sus jóvenes a veces pervertidos por haber asumido las conductas y la subcultura yanqui. Y también separados de sus familias a las que siguen enviando dinero, sosteniendo con esto a la nación, durante los años en que los gobiernos traidores se limitaron simplemente a servirse a sí mismos en la corrupción y a servir a sus amos allende el río Bravo. En ese tiempo
un pueblo tomó la responsabilidad sobre sus hombros. Y de ese pueblo, la parte más destacada, aquella que respondió con mayor dignidad, fuerza y determinación, fue la de los hermanos migrantes que, yendo a donde tenían que ir a conseguir el sustento para sus familias y sus pueblos, lo hicieron sufriendo mucho, pero mostrando que en México existe resiedumbre, fortaleza, de trabajo y grandes virtudes morales que se demuestran con los hechos. Hoy queremos no solamente rendir un homenaje a estos, sino desentrañar la realidad geopolítica, geoestratégica de la migración y la vinculación entre México y Estados Unidos en esta materia, y el por qué consideramos que no debe cundir el pánico, porque precisamente el miedo, el pánico, es lo que desean algunos que se siembre, prospere y progrese, para que en medio del caos y del miedo se pueda gobernar. Resistiremos una vez más, y los que están allá en los Estados Unidos, que son nuestros, que reconocemos como nuestros, y a los que representamos, resistirán todavía más que el resto.